Feliz Día Internacional de la Lengua Materna. Les leo un poquito del sitio web de la UNESCO. La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh. Fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000, 21 de febrero. La UNESCO cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles. En el marco de su mandato en pro de la paz, trabaja para preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe, basadas en estas. En particular desde los primeros estudios y el compromiso cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública, como el sitio web de la alcaldía que yo lo vi en otro idioma que no recuerdo ahorita cuál es. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Yo he enseñado diferentes asignaturas en colegios y universidad, pero la que más me gusta, siempre he dicho que es multicultural context, contexto multicultural. Me encanta hablar de la pluriculturalidad, de la diversidad, de la importancia de aprender de todas las culturas, de los que piensan diferentes a nosotros. Y bueno, más adelante les voy a mostrar un proyecto de un medidor de qué tan open-minded somos, de qué tan abiertos estamos a la diferencia. Y bueno, yo soy docente bilingüe, llevo muchos años enseñando inglés en inglés y mi salario se da por saber inglés. Aprendí inglés por un don de Dios al haber servido una misión en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y agradezco mucho hablar inglés. Sin embargo, le digo a los estudiantes, como no se habla inglés y todo el mundo dice hay que aprender inglés, no lo piense que es porque es la lengua más importante, es diferente. No es porque es la cultura más importante, no. No es porque uno sea más inteligente porque habla inglés. No, uno, pues el cerebro sí hace otros tipos de sinapsis. Cualquier conocimiento que se adquiera lo hace uno tener más habilidades de manejar más conceptos y es, bueno, no me quiero ir por ahí, pero el asunto es que no es como, ay, sabe inglés, qué inteligente, no. Si usted pues, sabe quechua, ay, qué inteligente, también. Eh, ¿Y por qué se habla inglés entonces? Porque a todo el mundo le dice que hay que hablar inglés. Pues porque, primero, eso se da cuando la mayoría del conocimiento se ha propagado y también se ha generado en esos idiomas. Bueno, no la mayoría del conocimiento, no tenemos que obviar toda la historia, pero últimamente, o las últimas décadas, entonces, los mayores registros de patentes se dan por esos países, Estados Unidos, Inglaterra, y ahí sigue la lista varios países que hablan en inglés. Entonces, todo ese conocimiento que se genera en la modernidad y posmodernidad, entonces hace que todos los seminarios, las conferencias, los libros están escritos ahí, por eso se posicionó. Y pues el capitalismo, también la globalización, llevó a ese idioma, a que todo el mundo lo quiera hablar para comunicarse en ese mundo globalizado, pero no significa que esa cultura es más importante que otras, entonces, que es más chévere hablar en inglés. Entonces, antes, hace 30 años, la gente decía, no, si yo hablo inglés tengo que sonar gringo, ¿sí? O sea, tengo que sonar tal cual gringo. No, ahorita usted puede escuchar unas conferencias de Google y gente durísima en Google con un acento de la India.
o acentos de Asia, asiáticos. Uno no necesita sonar gringo. Si usted habla inglés, se comunica con todo el mundo, ya. No necesita sonar gringo ni de Inglaterra. Entonces tengan en cuenta eso, que no es que uno esté abandonando su cultura. Sí, aprendan inglés. En la Fundación Robin Book enseñamos inglés y hay clases de inglés que se pagan prestando servicio social, en proyectos sociales, humanitarios, ambientales y hasta intelectuales. Y porque con esto hemos logrado romper ciclos de pobreza. Algunos jóvenes de una vez logran trabajos en call center y luego pagan su carrera y luego hacen otras cosas que quieren porque genera oportunidades también laborales. Pero también hablamos de nuestra cultura, de la importancia de nuestra cultura y no es como que abandone la colombianidad y ya váyase, lo que importa es volverse gringo. No, eso no es así. Estamos en el Día Internacional de la Lengua Materna y debemos hacer honor y valorar la lengua y toda la cultura de cada país y cada lengua. Entonces, that being said, después de haber dicho eso, les quiero compartir un poquito entonces de unas coplas de este libro, que es de refranes y coplas. Muchos los conocemos acá en Colombia, pero el autor es español. Voy a leer las coplas de la crisis del siglo XXI. Amigos y ciudadanos, les traigo con humildad las coplillas de la crisis que a un ciego oí recitar. Esto es lo que dijo el ciego leyendo el acta de la reunión. Que siempre aprendan los otros a ajustarse el cinturón. Nosotros los desheredados, los hambrientos, los paraos, siempre en crisis estuvimos, estamos acostumbrados. Pienso que esto de la crisis, decía el pobre ciego indigente, es un montaje mundial para engatusar a la gente. Unos buitres sinvergüenzas, rebosantes de codicia, han robado a manos llenas con su prima la avaricia. Declaran la sociedad en quiebra, políticos ocupando sillones. Aquí lo que faltan son dineros, sobrando muchos ladrones o cabrones. Sobrando trabajo, al paro, muchas mujeres y hombres. Los culpables, los que permiten, y las víctimas, los pobres. Los culpables, los que permiten. Interesante, no me agrada hablar. Ya las bolsas se derrumban, los mercados a temblar. Prensa, radio y tele son el eco de esta gran ruina total. Derrocan gobiernos, hunden naciones, invaden países y a los trabajadores honrados les parten bien las narices. Contaminan el planeta con fines intermediarios. Les parten intermediarios. Recalifican terrenos, silenciando varios humanos. O sea, eso de silenciar humanos para buscarse terrenos, eso no es solo de acá, no solamente del innombrable. Ninguno de los causantes de estos enormes desfalcos van a la cárcel jamás tras los juicios amañados. Y a todo esto, algunos gobiernos se reúnen a salvar a politiquillos y gerifaltes que al mundo van a asfixiar. Dan miles de millones a muchos peticionarios, tacañean sus limosnas al pueblo y necesitados. Bueno, y sigue mucho más, le recomiendo el libro, muy bueno. Y nos hace amar las coplas, nos hace amar los refranes, muy buenos, nos hace amar nuestra cultura. Nuestra cultura es muy bonita y también debe abrirse a otras culturas. Hay una cultura dominante, que es, pues en inglés como lo estudio yo, se llama the mainstream culture. Pero hay otras subculturas, no subculturas porque sean menores, porque sean menos importantes, no, hay minorías y todas ellas son importantes, ¿sí? Entonces, la mayoría son los que son cachajitos, decenticos, y son los blancos, son los religiosos, son los que siempre tienen trabajo. Eso pueden ser la mayoría, pues, o si no son la mayoría, por lo menos son los que lideran y toman decisiones. Pero las otras minorías son tal
tan importantes como los que toman decisiones en este país. Los negros, los indígenas, la comunidad LGBTQ, los campesinos. eh, um, Cada uno es importante en toda esta cultura. Y todos hablamos este lindo idioma en español, y en Colombia también con nuestros regionalismos. Pero todas esas culturas hay que explorar, aprender de ellas, por muy diferentes que nos parezcan. Y en las subculturas también están los skaters, y están también los punkeros y los metaleros y los y la cultura hip hop y todo eso. Todos somos importantes. La democracia es democracia. La democracia no es la voz de la mayoría. Eso es un concepto erróneo. La democracia es donde todas las minorías tienen cabida, son respetados y se apoyan entre sí. Valoremos la cultura, valoremos nuestro idioma. Muchas gracias.